nombre es Marine Martínez, estudiante de la licenciatura de Psicología, primer cuatrimestre en la Universidad UEM. A continuación les voy a mostrar un video que es mi producto final de la asignatura Historia de la Educación impartida por el profesor Jorge García. En este video les voy a mostrar algunos sucesos importantes que ocurrieron para que la educación evolucionara, como por ejemplo Egipto, Grecia, Roma, entre otros. Antes de empezar, debemos de tomar en cuenta que el inicio de la historia de la educación está desde que el primer ser humano existió en la Tierra, ya que motivado por su instinto de supervivencia, desarrolló métodos, técnicas para poder subsistir y asimismo estas enseñanzas se las fue pasando a sus hijos y sucesivamente de generación en generación basados en la experiencia. De tal modo que poco a poco se fueron puliendo y puliendo. Hablemos de Egipto. Las fuentes más antiguas que nos muestran cómo era su educación datan al año 2600 a.C., esto quiere decir hace más de 4000 años. En estos papiros nos muestran preceptos morales, de conducta, convenciones sociales y modos de vida que todo buen político egipcio debería de tener en ese entonces. Estas enseñanzas se dan de padre a hijo, aunque no necesariamente se limitaba al ámbito familiar, ya que había maestros que le denominaban hijo a sus discípulos, dándole así un carácter familiar a los métodos de enseñanza. Hay que destacar que en ese entonces también la enseñanza era memorística y que el enseñante tenía autoridad absoluta sobre el muchacho, por lo cual no era mal visto los castigos corporales e incluso se encuentran refranes que te recomiendan no hacer uso de ellos. Como por ejemplo, hay uno que dice: la oreja del muchacho está en su espalda, escucha cuando es golpeado. También desarrollaron muy bien lo que es la escritura jeroglífica, las matemáticas y la astronomía. Mientras que en su educación física, que solamente era destinada a élites gobernantes, está la defensa personal, natación y ejercicios gimnásticos. Por otro lado, tenemos la educación militar, que esta no era exclusiva, ya que ellos veían que la guerra significaba muerte, así que la destinaban para la gente del pueblo. Bueno, la educación en ese entonces fue jerarquizada, ya que solamente era destinada para faraón, hijos de faraón, nobles y sacerdotes. Dentro de los nobles existía un grupo de personas muy importante llamado los escribas. Ellos se encargaban de registrar los actos oficiales e instruir a los hijos de faraón, ya que ellos sabían la técnica de escribir y la escritura en ese entonces era bastante sagrada. Ellos tenían un estatus muy alto sobre cualquier oficio, mientras tanto que las demás personas, las personas normales, tendrían que recurrir a la enseñanza popular, que era por medio de refranes, que era de padre a hijo y de generación en generación. Esto quiere decir que si un padre era artesano, su hijo era artesano, su otro hijo tenía que ser artesano, y el hijo de su hijo, y su nieto, su bisnieto, y así sucesivamente, hasta que alguno hiciera algo que pudiera hacerlo cambiar de oficio. Pero si no hacían nada de gran cosa o gran valor, lo siento, tendrían que seguir siendo lo que eran sus abuelos, tatarabuelos y así. En Grecia la educación era tan importante que se crearon unas leyes de la educación en donde se les decía a los padres que debían enseñarle
enseñarles a leer y a nadar a sus hijos. También podemos decir que la educación era jerarquizada, o sea que solamente era exclusiva para élites gobernantes, para nobles y para griegos libres, mientras que a las mujeres y a los esclavos se les excluía porque no se les consideraba ciudadanos griegos. También otra cosa que podemos destacar de ellos son sus 4 disciplinas, como era la gramática, la música, el dibujo y la gimnasia. Podemos decir también de ellos que ellos tenían la escuela de alfabeto, que se considera la primera escuela pública, en donde se enseñaba gramática y la instrucción. Los mecanismos de enseñanza de los griegos eran mediante castigos corporales, eran rigurosos, pero se enseñaba a través del juego. Se dice que el maestro caminaba en jardines con el alumno mientras le instruía. También podemos decir que la generalización de la gimnasia llevó a los griegos a crear los Juegos Olímpicos. Los griegos también contaban con un pedagogo doméstico, el cual era un esclavo de guerra, el cual solamente enseñaba al niño con el único pago que era sobrevivir. La enseñanza en ese entonces era muy mal vista, o sea que los maestros no eran catalogados como alguien importante, simplemente que eran catalogados como unos perdedores. Hablemos de Roma. Roma se ve influenciada por Grecia, pues ellos adoptan lo que es el esclavo maestro, o también conocido como pedagogo doméstico. Bueno, en las etapas de la educación, la primera autoridad era el padre instruía a su hijo, y ya sea que se portara mal, por así decirlo, o dependiendo de su conducta, él podía darle castigos corporales e incluso podía hasta asesinarlo. La segunda autoridad era la madre le enseñaba preceptos morales, costumbres y entre otras cosas. También hay que destacar que los romanos estaban obligados a asistir a la escuela, porque la escuela era pública y obligatoria. El Estado estaba obligado a hacer que esa escuela fuera pública y también a otorgarles un pago a los maestros, es decir, que ahora ya se les bonificaba su labor. Esto se lo deben gracias a Julio César cuando él decide darle la ciudadanía a los maestros. Hay que decir también que esta ciudadanía que se les dio a los maestros y este valor que se les empezaba a dar era de manera ambigua, porque unas personas pensaban que sí lo merecían y otras personas lo seguían catalogando como perdedores. Bueno, en las escuelas de Roma hay que decir también que la iglesia interviene mucho, porque algunas se regían por un calendario religioso. El Estado se vuelve su director y su legislador, crecen más escuelas municipales, los castigos corporales son muy severos. También para los romanos era importante la educación física, era como la prioridad, en donde los jóvenes, ya sea que luchaban entre ellos para demostrar quién era más fuerte y mejor. Las mujeres ya se ve un poco más de, ¿cómo se dice? Ya se ve que entran más, porque en los Juegos Olímpicos ellas podían, bueno, rara vez, pero podían asistir y jugar, ya sea que juegos de pelota. Dentro de la educación física está la natación, el atletismo, entre otras. Hablemos de la Alta Edad Media, periodo que se desarrolla del siglo VI al siglo X. En ella la educación se ve bastante influida por la religión, y es aquí donde surgen las primeras universidades del mundo en prácticamente cada reino medieval. Dichas universidades en un principio fueron patrocinadas por la iglesia, pero tiempo después las empezó a patrocinar el rey.
Estas servían como gremios en donde estudiantes y maestros podían aprender teología y otros campos del conocimiento de la misma manera en que se aprende un oficio. También se enseñó y se practicó la escolástica. Pero, ¿qué es la escolástica? Es una rama de la filosofía que pretendía, por medio del raciocinio, conciliar los conocimientos de los clásicos con la Biblia. En el campo de la instrucción también podemos ver un proceso gradual y simultáneo de la decadencia de la educación clásica y el surgimiento de la escuela cristiana, cuyo objetivo principal era difundir la palabra de Dios y los valores cristianos. A finales del siglo V se prohíbe el sacerdocio a analfabetos, ya que la lectura era considerada una habilidad fundamental para la comprensión de los textos sagrados. En este periodo, la Iglesia toma el control absoluto prácticamente. Y también podemos ver que los métodos de enseñanza se ven influidos por costumbres hebreas, ya que estos también enseñaban dentro de las iglesias por medio de la memorización y del canto. La iglesia se preocupa por evangelizar, cristianizar, educar a todos por igual, sin importar que estos fueran esclavos, extranjeros, marginados o mujeres. Este espíritu universalista hace una gran transformación en la historia de la educación, ya que por primera vez una institución, en este caso la Iglesia, tenía la obligación de darle educación a cualquier persona sin importar su nivel social o su procedencia. También hay que decir que en los monasterios los aprendices se quedaban a vivir prácticamente, y ahí, aparte de que recibían una instrucción formal, se les daba una serie de preceptos religiosos, se les enseñaban valores y comportamientos morales que los hicieran unos buenos ciudadanos o unos auténticos sacerdotes. La educación monacal consistía en la enseñanza de la instrucción, actividades comunitarias, oración y retiros espirituales. La educación moral era muy estricta. La violencia seguía siendo el medio de disciplinar al aprendiz, aunque se veía una preocupación por disminuir dicha brutalidad del castigo corporal. Había una consideración especial en la edad infantil, ya que la inocencia era considerada una virtud. Esto hace que se diferencien los métodos de enseñanza dependiendo de la edad. Esto es un hecho único también en la historia de la educación. Por otro lado, en la educación militar, esta solamente era exclusiva para nobles, ya que esto era en forma de estrategia para así evitar alguna rebelión y mantener controlado al pueblo. También hay que mencionar que la instrucción se concentró en una tradición bíblico-evangélico. Esto quiere decir que se instruía por medio de salmos y de las escrituras. Hablemos de la Baja Edad Media, periodo que se desarrolla del siglo XI al siglo XV. Durante el primer siglo de este periodo podemos ver que padecieron un hostigamiento por parte de las invasiones bárbaras, lo cual genera una desestabilización en las escuelas monásticas, ya que los monasterios sirvieron como lugares de protección, en donde no solamente educaban a las personas, sino que también les daban techo, comida, donde dormir, entre otras cosas. Por otro lado, están los cambios en la educación, los cuales son la importancia de los maestros libres,
los nuevos estatutos de organización de los maestros, en donde si se pretendía impartir alguna disciplina dentro de un monasterio, se tenía que contar con una licencia llamada la licencia docendi. Pero con el tiempo estos empezaron a venderla entre ellos y así pervirtieron el objetivo del grado. También hay que mencionar que los maestros dependían de las cooperaciones de los escolares, ya que no tenían sueldo, porque el saber significaba para ellos un don de Dios, y como era un don de Dios, no podían cobrarlo. También se enseñaba la escolástica. Después de las cruzadas, la sociedad medieval experimenta un aumento en actividades comerciales, de tal forma que hace que sus ciudades se vuelvan económicamente poderosas, al grado que empiezan a interesarse en fundar centros de instrucción especializados independientes de la Iglesia. Y así fue como surgen las universidades en Europa que no dependían de ella, en donde se enseñaban las nuevas disciplinas de alto nivel, como lo era la medicina, la jurisprudencia, la elaboración de cartas y documentos oficiales. Estas funcionaron como instituciones exclusivamente dedicadas a la enseñanza de disciplinas complejas. También contaban con una reglamentación que restringía la entrada a estas casas de estudio, ya que si querías entrar tendrías que tener méritos académicos o ser promotor de alguna nueva enseñanza. Por otro lado, dentro de la educación militar podemos ver que se incorporaron elementos de la educación caballeresca, como lo son el torneo de lanzas y los duelos de honor. Esta educación se desarrollaba después de las primeras atenciones de la madre, en donde se reunía un grupo de niños que estaban bajo vigilancia de un adulto y se les educaba mediante juegos gallardos con pelotas y bastones. Hablemos de la Reforma. La Reforma era un movimiento encabezado por Lutero, un sacerdote alemán. En este movimiento, él manifestaba su inconformidad hacia el papado y hacia su séquito, ya que estos cometían actos excesivos de corrupción, como lo son las indulgencias. ¿Pero qué es una indulgencia? Bueno, es la eliminación de un castigo o una penitencia. Y hay que destacar que en ese entonces las penitencias eran físicas y eran flagelaciones, y como nadie quería ser flagelado, entonces recurrían a ellas y le pagaban económicamente al papado para eliminarlas. También hay que decir que los muertos también pagaban, ya que al pagar podían decirse que iban al cielo. Por otro lado, la Reforma es de suma importancia para la educación y la cultura europea, porque aparte de hacer énfasis en la lectura, hacía hincapié en que la educación debía de ser para todos, porque Lutero criticaba demasiado a la educación cristiana, ya que él decía que todos debían de ser educados, no solamente los sacerdotes. Otra cosa que destacar es que él y los reformistas decían que el latín no permite una completa instrucción, y es por ello que querían que los conocimientos y la Biblia fueran traducidos a todas las lenguas europeas. La educación se vuelve democrática y estas transformaciones educativas se generalizan por Europa y colonias americanas. La contrarreforma. La contrarreforma es la respuesta que da la Iglesia ante la reforma de Lutero. Las principales medidas que toma son
la creación de una institución que persiguiera y que castigara a los infieles, en este caso los reformistas. Esta institución se llama la Inquisición y era conocida por su brutalidad y por sus métodos de tortura. Además se crea un índice que era el índice de libros prohibidos de contenido reformista. También se crea una orden religiosa que se encargaba de formular las respuestas a las críticas reformistas y también educaba a laicos y también educaba a las élites de países católicos para evitar así el contagio protestante. Esta orden religiosa se llaman los jesuitas. También hay una organización de escuelas para evitar la expansión reformista, reestructuración en la enseñanza de gramática, de textos sagrados y de teología, desde las iglesias metropolitanas hasta los monasterios más pobres. También hay que mencionar que los encargados de la contrarreforma en las escuelas eran los obispos. Hablemos de Rousseau, un teórico educativo muy importante del siglo XVIII. Él hacía hincapié en el uso de la razón para llegar al conocimiento verdadero, en oposición de la fe y las supersticiones religiosas. Antes de su obra muy influyente llamada Emilio, la educación tuvo grandes transformaciones. Un ejemplo puede ser que los centros educativos europeos se regían por un reglamento escolar. También se buscaban métodos didácticos en donde los niños fueran más activos. En la enseñanza, si bien se practicaba el castigo corporal, pero se hacía un esfuerzo por irlo limitando. Rousseau revoluciona la pedagogía. Él propone una aproximación antropológica a la pedagogía. Decía que lo que se debía de tomar como centro de la enseñanza eran las características del estudiante. También condenaba la educación infantil, ya que ésta enseñaba demasiados contenidos. Sostenía que se debía de enseñar el gusto por saber y no el saber mismo. También mostraba los beneficios educativos que se adquirían por medio del juego, el trabajo manual o físico. Para él, la educación constaba de 3 fases. De 2 a 12 años era una educación por medio de los sentidos. De 12 a 15 años era la educación de la inteligencia y de 15 a 25 era la educación de la conciencia. Hablemos de Pestalozzi, un pedagogo suizo muy importante del siglo XVIII. Él era seguidor del modelo de Rousseau. Él decía que la pedagogía debía de tener como objetivo el desarrollo del alma, que las enseñanzas debían de fundamentarse en el afecto, por lo cual el maestro tenía que mostrar afecto a los infantes para así poder estimular y desarrollar su conciencia. Esto quiere decir que la educación infantil tenía que tener un espíritu doble de benevolencia y fuerza. La teoría de educación de Pestalozzi se basaba en la naturaleza física y espiritual. Antes de hablar de Owen, hay que mencionar que la revolución industrial causó una transformación tecnológica, económica, social y cultural. Esto hizo que surgiera un nuevo grupo social llamado el proletariado, cuya importancia causó gran impacto en la pedagogía. La educación era restringida para ciertos grupos populares, pero
Hubo un notable cambio cuando estos requirieron una instrucción más compleja para poder manejar las industrias. Una de las innovaciones educativas fue reglamentar la graduación de la educación desde el jardín de niños hasta la universidad. El primer kindergarten fue fundado en 1816 y adivinen por quién, por Owen. Este se hizo con la finalidad de evitar los errores comunes que se cometían en las guarderías del siglo XVIII. También procuraba que la infancia no solamente fuera vigilada, sino también que fuera educada. Se les enseñaba rezos y cantos religiosos, trabajos manuales y... Hablemos de Froben. Para él la educación ideal comenzaba desde la niñez. Él sintetiza y teoriza la pedagogía infantil. Crea una serie de instrumentos educativos y didácticos conforme al kinder. Proponía el empleo de la actividad infantil, pero no de una manera mecánica, sino de una manera espontánea en donde el niño pudiera involucrar todo su ser. Para él, el medio más apropiado para que un niño pudiera introducirse en el mundo de la sociedad, la creatividad, entre otros, era el juego. Ahora hablemos de Jean Piaget. Los trabajos de Jean Piaget transforman de una manera impresionante y para siempre a la pedagogía. Esto es debido a su clasificación por etapas del desarrollo psicológico del niño. La psicología demuestra que un niño de 4 años no puede razonar ante una hipótesis, por lo cual no tenía sentido instruirle a un niño conocimientos altamente abstractos. Es aquí donde la psicología intercede sin querer y delimita el campo de la pedagogía, haciendo que ésta sea una ciencia fundamental para la pedagogía. Y bien, así es como llegamos al final de mi video, pero en este momento es cuando te quedas. ¿Y de qué me sirve toda esta información? La respuesta es muy fácil y sencilla. Esta información nos sirve para mostrarnos la importancia que debemos de darle a la educación que gozamos en la actualidad. Un ejemplo puede ser que ahora somos libres de elegir lo que queremos estudiar, dónde hacerlo y cómo hacerlo, ya que el campo educativo es bastante amplio. Otro ejemplo es que no necesariamente ahora la enseñanza tiene que ser de manera presencial, ya que gracias a la tecnología incluso podemos aprender nuevas disciplinas desde la comodidad de nuestra casa en la computadora. También vemos un mejoramiento en las aulas. Por ejemplo, ahora se cuenta con pupitres más cómodos, un escritorio y una silla para el profesor. Hay materiales audiovisuales para ayudar y hacer más amplia nuestra enseñanza. Por otro lado, los métodos de enseñanza de hoy en día ya no ocupan los castigos corporales. Y pues, ¿qué les puedo decir? La educación día a día va evolucionando y el hecho de que estemos hoy en la actualidad no se dice que aquí se va a estancar, sino que va a seguir evolucionando.